Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de los principios espirituales contenidos en el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Este capítulo trata del tenso equilibrio existente entre los hermanos más débiles en la fe, legalistas o demasiado escrupulosos, y los hermanos más fuertes en la fe, en definitiva más maduros, quienes en ejercicio de su libertad no deben destruir la obra de Dios en los hermanos más débiles. Mientras los hermanos más débiles tienden a juzgar la conducta de los hermanos más fuertes, estos últimos tienden a menospreciar a los primeros. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie de este video, en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Lo que motivó a Pablo a escribir Romanos 14 fue probablemente la tensión que se generó entre los creyentes gentiles y judíos en la iglesia de Roma. Antes de su conversión, los judíos tendían a ser legalistas, mientras que los gentiles, que eran paganos, tendían a ser inmorales. Pueden advertirse claramente las implicancias de caer en alguno de estos dos extremos. Los creyentes deben tener cuidado de no hacer de su teología o ética cristiana el estándar para todos los demás creyentes. Al respecto, Pablo nos escribe en 2 Corintios 10:12, donde podemos leer: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Los creyentes todavía somos afectados por el pecado. Debemos, por tanto, motivarnos, animarnos y enseñarnos los unos a los otros con las Escrituras, pero siempre en amor. Cada creyente tiene sus fortalezas y sus debilidades. Debemos, por tanto, andar en la luz que tengamos, siempre abiertos al Espíritu y a la Biblia para obtener cada vez más luz. Estamos en un periodo en el que vemos a través de un espejo oscuro. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 13:9 al 12, donde el apóstol Pablo nos escribe: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice Pablo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por eso debemos procurar andar siempre en amor. En 1 Corintios 13:13 el apóstol Pablo nos escribe: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Romanos 14 Pablo identifica dos grupos de cristianos, los hermanos más fuertes y los hermanos más débiles. Tenemos la tendencia a pensar que los fuertes somos nosotros, mientras que los débiles son los demás, lo cual genera desde ya algún tipo de prejuicio. Pero esta no fue la intención de Pablo. Ambos grupos eran y son cristianos sinceros. No debemos tratar de que otros cristianos sean como nosotros, debemos aceptarnos unos a otros en Cristo. Todo esto puede resumirse en tres grandes principios. El primero, aceptarnos unos a otros porque Dios nos acepta en Cristo. Segundo, no juzgarnos unos a otros porque Cristo es nuestro único Señor y Juez. Y el tercero es: el amor es más importante que la libertad personal. El capítulo 14 de la Epístola a los Romanos tiene claramente dos secciones. La primera sección va de Romanos 14, versículos 1 al 12. Estos versículos están dirigidos a todos los cristianos, tanto a los fuertes como a los débiles, y hacen hincapié en la idea de que los cristianos deben aceptar completamente a todos los otros cristianos, porque Cristo, único Señor y Juez, acepta completamente a todos. La segunda sección la encontramos en Romanos 14, de los versículos 13 al 23.
Estos versículos están principalmente dirigidos a los hermanos más fuertes, quienes en ejercicio de su libertad pueden destruir la obra de Dios en los hermanos más débiles. Los cristianos más fuertes son guardas de sus hermanos más débiles a través de Cristo y debido a Cristo. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano?, sabiendo que lo había asesinado, Caín contestó, esta respuesta de Caín la podemos ver en Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, somos guardas de nuestros hermanos. En Romanos 14:1 podemos leer, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La expresión recibir es un presente imperativo, es decir, es un mandato dirigido a los hermanos fuertes y tiene que ver con aceptar al débil en la fe. La fe se refiere aquí al entendimiento del Evangelio y sus implicancias nuevas y liberadoras, no siempre bien entendidas, sobre todo por judíos de esa época que, como ya hemos dicho, tendían a ser más bien legalistas. El tiempo presente implícito en la expresión débil en la fe implica que es un estilo de vida característico y se refiere a una manera de pensar demasiado escrupulosa o directamente legalista. En Colosenses 2:16 podemos leer, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El cristiano demasiado escrupuloso es descrito en este capítulo de dos maneras distintas. La primera, por las previsiones de la comida, y la segunda, por los días especiales, de acuerdo con este versículo de Colosenses 2:16 que acabamos de leer. Tengamos cuidado de no categorizarnos demasiado rápido en algunos de estos dos grupos, porque a menudo un creyente débil en un área es fuerte en otras, donde otros son débiles. La expresión no contender sobre opiniones significa aceptar a otros cristianos con los que no estamos de acuerdo, a los que no debemos tratar de cambiar. Los creyentes están todos en proceso, por lo que debemos dar tiempo al Espíritu Santo para que nos lleve a todos hacia la madurez. Pero aún en la madurez no siempre los creyentes estaremos de acuerdo en todo. En Romanos 14:2 podemos leer, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Muchos creyentes en Roma estaban divididos respecto a un asunto discutible. Algunos habían determinado comer solo legumbres, mientras que otros comían legumbres y todos los demás alimentos, incluida la carne. Pablo aclara que el comer en sí no es un asunto moral, pero la actitud personal acerca de lo que se come puede llevar a la injusta condenación mutua. Jesús claramente enseñó que la comida no es lo que contamina al hombre. En Mateo 15:11 y versículos 17-18 podemos leer, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Esta idea debiera ser un principio rector a la hora de juzgar a otro por lo que come y tiene su correlato en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 10:9 al 15 podemos leer, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esta visión que Pedro tuvo inmediatamente antes de su encuentro con Cornelio, el famoso centurión romano, tiene una doble dimensión. Una dimensión simbólica, por cuanto Dios utilizó la visión para mostrarle a Pedro, que era judío, que también había limpiado a Cornelio, que era un gentil. Y una dimensión práctica, por cuanto Dios utilizó la visión para mostrarle a Pedro que todos los alimentos eran limpios. En Romanos 14:3 podemos leer: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La expresión no menosprecie es un presente imperativo con la partícula negativa no, lo cual implica detener un acto en proceso. Menospreciar es bajar el precio, considerar de menor valor, burlarse de. Los creyentes más fuertes deben evitar caer en el menosprecio de sus hermanos, en definitiva más débiles. La expresión no juzgue también es un presente imperativo con la partícula negativa no, lo cual también implica detener un acto en proceso. El débil en la fe debe dejar de juzgar a sus hermanos más fuertes en la fe, quienes no están de acuerdo con él en algún punto. Nótese que mientras los fuertes no deben menospreciar, los débiles no deben juzgar. Con esto Pablo da a entender que aquellos cristianos menos maduros en el Evangelio, es decir, los débiles, son los que más tienden a juzgar a sus hermanos más maduros, que serían los fuertes. La expresión porque Dios le ha recibido implica que los creyentes deben aceptarse los unos a los otros porque Dios a través de Cristo ha recibido a todos. En el contexto de Romanos 14:3, este mensaje es para los cristianos demasiado escrupulosos, es decir, los hermanos débiles en la fe. En Romanos 14:4 podemos leer: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La expresión ¿tú quién eres? Es enfática y está dirigida al cristiano débil en la fe. El argumento de Pablo aquí es que cada creyente es un siervo o esclavo de Cristo y solo Él les dirigirá y les pedirá cuentas por sus acciones y motivos. En 2 Corintios 5:10 podemos leer: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el contexto de este versículo, la expresión para su propio Señor está en pie o cae está dirigida a los demasiado escrupulosos, los débiles en la fe, pero la declaración resulta aplicable en definitiva a los dos grupos, fuertes y débiles. Pablo termina con una promesa estupenda que dice: pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:5, ahí podemos leer: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En Colosenses 2:16, pasaje que ya hemos referido, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En realidad todos los días pertenecen a Dios por igual, no hay días especiales, no hay tal cosa como secular versus lo sagrado, todo es sagrado. La expresión cada uno esté convencido en su propia mente es la clave para tener paz en esta área. Las convicciones personales del creyente son prioridad al realizar sus acciones, pero no son para todos los creyentes. Romanos 14:6, ahí podemos leer: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Todas las cuestiones relativas al estilo de vida de creyentes sinceros deben hacerse como para el Señor y no solo por preferencias personales. Esta idea de Pablo también está presente en Efesios 6:7, donde podemos leer: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En Colosenses 3:23 podemos leer: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En Romanos 14:7
podemos leer, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Los cristianos viven primero y principalmente para Cristo, por lo tanto deben limitar su libertad personal por amor a los demás. En 1 Corintios 10:24 podemos leer: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Los cristianos deben permitir a los demás crecer en su libertad personal. En Romanos 14:8 podemos leer: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En este versículo hay dos oraciones condicionales definidas por el sí, las cuales significan una posible acción futura. Los creyentes deben servir al Señor en todo y en cualquier posible contingencia. En Romanos 14:9 podemos leer: porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor es ahora el soberano en ambos reinos. En Romanos 14:10 podemos leer: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Las dos preguntas de este versículo, la primera, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y la segunda, ¿por qué menosprecias a tu hermano?, se refieren a los dos grupos de los que venimos hablando. Un grupo, los débiles, juzga, y el otro grupo, los fuertes, menosprecia al primero, que es el grupo de los débiles. Ambas actitudes son inapropiadas para los siervos, esclavos del Señor, quien es el único que tiene el derecho de juzgar y o menospreciar. Los creyentes, al juzgar a otros, pretenden suplantar a Dios, y ya sabemos quien alguna vez intentó sin éxito suplantar al Señor. La expresión todos compareceremos ante el tribunal de Cristo tiene su correlato en un versículo al cual ya hemos hecho referencia, que es 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes deberán dar explicaciones al Señor sobre cómo trataron a los demás. En Romanos 14:11 podemos leer: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este versículo tiene su correlato en Isaías 45:23, donde podemos leer: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En Filipenses 2:10 al 11 podemos leer: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La expresión vivo yo significa que Dios es el verdadero y único Dios vivo, y como tal está jurando por su propia existencia. En Romanos 14:12 podemos leer: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los cristianos serán juzgados, ya lo hemos dicho al hacer referencia al pasaje de 2 Corintios 5:10, el cual repetimos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el criticar a los demás será parte de esta experiencia. Vamos ahora a analizar la segunda sección del capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, que va, como dijimos, del versículo 13 al 23. Comenzamos con Romanos 14:13.
donde podemos leer: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La expresión "ya no nos juzguemos más" está en tiempo presente y tiene la partícula negativa "no", lo cual implica detener un acto en proceso. Esto no es una advertencia, sino que es una prohibición. La expresión "no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano" también está en tiempo presente y tiene también la partícula negativa "no", lo cual también implica detener un acto en proceso. Esta idea encuentra su correlato en 1 Corintios 8:9, donde podemos leer: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aunque deben abstenerse de juzgarse unos a otros en asuntos de poca importancia, los creyentes deben considerar cómo estimularse unos a otros a ser verdaderamente como Cristo y a ser santos en lo que respecta a la fe, la doctrina y la moral, conforme lo establecido en Hechos 10:24. Esto incluye evaluarse, según 1 Tesalonicenses 5:21 y 1 Juan 4:1, corregirse y censurarse unos a otros con sinceridad, amor y humildad, según Lucas 17:3, y cuando sea necesario ejercer la disciplina eclesial, es decir, la disciplina dentro de la iglesia, conforme a lo establecido en 1 Corintios 5:12 al 13, 2 Tesalonicenses 3, versículo 6, versículo 14, 1 Timoteo 5:20 al 21, 2 Timoteo 2:24 al 26 y capítulo 4, versículo 2. En Romanos 14:14 podemos leer: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La expresión "yo sé y confío en el Señor Jesús" implica que el entendimiento de los creyentes de las verdades espirituales proviene de su relación con Cristo a través del Espíritu Santo. Ellos deben vivir a la luz del entendimiento que poseen. La expresión "nada es inmundo en sí mismo" implica que, en efecto, nada en la creación es malo en sí mismo. Es muy difícil para algunos cristianos aceptar la verdad de que todas las cosas en el mundo físico son puras. Pablo declara repetidamente que todas las cosas son puras. En Romanos 14:20, nos estamos adelantando unos versículos, dice: todas las cosas a la verdad son limpias. En 1 Corintios 10:25 al 26, Pablo escribe: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En 1 Timoteo 4:4 podemos leer: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En Tito 1:15 podemos también leer: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La expresión "mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es" implica que los creyentes deben evaluar sus acciones por sus conciencias. Aun si están mal informados acerca de un determinado asunto, ellos deben caminar en la luz que poseen delante de Dios y tampoco deben juzgar a otros creyentes por la luz que estos poseen, especialmente en áreas que son ambiguas. En Romanos 14:15 podemos leer: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Lo que realmente determina nuestro estilo de vida es el amor y no nuestros derechos, nuestra responsabilidad y no nuestra libertad. A esto se le conoce con frecuencia como la ley de la libertad, o la ley real, o la ley de Cristo. En Santiago 1:25 podemos leer: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En Santiago 2:8 podemos leer: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En Gálatas 6:2
podemos leer: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La frase "no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió" es un presente imperativo con la partícula negativa "no", lo cual implica detener un acto en proceso. La libertad de algunos cristianos más fuertes no debiera causar la destrucción de otros cristianos más débiles. La expresión "se pierda aquel por quien Cristo murió" no se refiere a la pérdida de la salvación, sino a la pérdida de la paz, debido a la convicción que el Espíritu Santo ha producido en el hermano más débil, que ha violado sus propias convicciones personales por causa del hermano más fuerte. En Romanos 14:16 podemos leer: no sea pues vituperado vuestro bien. La expresión "no sea pues vituperado vuestro bien" es un presente imperativo con la partícula negativa "no", lo cual implica también detener un acto en proceso. Este bien en este versículo se refiere a las acciones del hermano más fuerte. Si un cristiano fuerte actúa en su libertad de tal manera que los hermanos más débiles son dañados espiritualmente, entonces el bien se convierte en una oportunidad para el maligno. En Romanos 14:17 podemos leer: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no debe quedar definido por cuestiones vanas y superfluas como la comida y o la bebida, lo que se come y lo que se bebe, sino por sus atributos esenciales, que son la justicia, la paz y el gozo. Es el Espíritu Santo que da estas cualidades tanto a los creyentes individualmente como a la comunidad de la fe. Estas son características de la familia de Dios. En Romanos 14:18 podemos leer: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Los creyentes más fuertes que autolimitan su libertad por causa de los hermanos más débiles, en realidad le están haciendo un servicio a Cristo mismo. No hay mejor manera de afirmar nuestro amor por Cristo que amando, cuidando y protegiendo a aquellos más débiles por quienes Cristo también murió. La frase "aprobado por los hombres" puede estar referida a que esta autolimitación ejercida por los hermanos más fuertes puede servir incluso para dar testimonio al mundo incrédulo. Esto encuentra su correlato en 2 Corintios 8:21, donde podemos leer: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En 1 de Pedro 2:12 podemos leer: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dependiendo de cómo nos tratemos unos a otros dentro de la comunidad de la fe, podemos dar testimonio positivo o negativo a los incrédulos, es decir, al mundo inconverso. En Romanos 14:19 podemos leer: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La palabra sigamos significa seguir con empeño o dedicarse enfáticamente a adquirir. La paz y la mutua edificación debieran configurar la meta del creyente en todas las cosas. La libertad personal y el entendimiento teológico deben guiar a la estabilidad y al crecimiento del cuerpo de Cristo. En Romanos 14:20 podemos leer: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, insiste Pablo, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La expresión "no destruyas la obra de Dios" es un presente imperativo con la partícula negativa "no", lo cual implica detener un acto en proceso. ¿Cuál es la obra de Dios en este contexto? La obra de Dios aquí se refiere a la actividad del Espíritu Santo en la vida del cristiano más débil. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo nos escribe en 1 Corintios 8:4 al 13 lo siguiente: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios,
el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, dice Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, le habla aquí a los hermanos más fuertes, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. La carne, por tomar algo concreto y puntual, no es ni buena ni mala, pero si el hermano más débil, que piensa que es inapropiada, ve a otro hermano más fuerte comerla y él también come, aquello que era moralmente neutro se convierte en algo malo porque está violando el hermano más débil su conciencia, sus propias convicciones personales acerca de la voluntad de Dios para su vida. En Romanos 14:21 podemos leer: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Este versículo está dirigido al hermano más fuerte, quien debe limitarse a sí mismo en amor a sus hermanos más débiles y a personas aún inconversas que están buscando la verdad. Pablo escribe: bueno es no beber vino, pero esta no es una afirmación absoluta, sino que está condicionada a si esa acción, beber vino u otra bebida alcohólica, hace tropezar, ofende o debilita la fe de otro hermano más débil. En Romanos 14:22, Pablo escribe: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esta es una reafirmación de que un creyente debe vivir a la luz de su conciencia guiada por el Espíritu Santo. Este versículo se refiere al hermano más fuerte, quien debe andar en la luz que posee. En Romanos 14:23 podemos leer: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice Pablo. Este versículo está dirigido al cristiano demasiado escrupuloso, es decir, al hermano más débil. La expresión es condenado no se refiere, lo reiteramos, no se refiere aquí a la pérdida de la salvación, sino a la pérdida de la paz, debido a la convicción que el Espíritu Santo ha producido en el hermano más débil, que ha violado sus propias convicciones personales. En áreas bíblicas ambiguas, el pecado es una violación de nuestra propia conciencia, es decir, de nuestras convicciones, más que una violación de la ley. Debemos andar en la luz que tenemos, estando siempre abiertos a recibir más luz de la Biblia y del Espíritu Santo. En la Biblia, la fe se define de la siguiente manera, en Hebreos 11:1. Donde podemos leer: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La expresión de Pablo, todo lo que no proviene de fe es pecado, significa que en ambiguas cuestiones todo lo que no proviene de la fe, es decir, de la convicción, porque según vimos en Hebreos 11:1, la fe es definida como la convicción de lo que no se ve, todo lo que no proviene de la convicción personal es pecado, como si se violara la ley misma. El entendimiento de la voluntad de Dios por parte de los creyentes debe determinar sus acciones. Es posible que cristianos maduros sostengan diferentes puntos de vista en asuntos que resultan bíblicamente ambiguos y sin embargo que ambos estén en la voluntad de Dios. Pablo termina su exposición en el inicio del capítulo 15 de la Epístola a los Romanos, donde podemos leer en Romanos 15:1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, dice Pablo, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno,
para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Desatender las convicciones de otras personas para complacerse a uno mismo destruye la obra de Dios. Por el contrario, vivir de modo abnegado para ayudar a los demás fortalece el reino de Dios. Pablo señala el ejemplo de Cristo, quien no vivió para satisfacer sus propios intereses, sino los de los demás. En muchos casos la Biblia no deja ningún tipo de duda de que estamos en presencia de un pecado. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 al 10 podemos leer: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por su parte, en Apocalipsis 21:8 podemos leer: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay otros casos respecto de los cuales podemos discernir que estamos en presencia de un pecado, porque a pesar de no estar ese pecado puntualmente mencionado en la Biblia, indirectamente viola algunos de los pasajes de las Escrituras. Un claro ejemplo es el de fumar. Por un lado, Pablo escribe que somos templo del Espíritu Santo. Esto lo dice en dos versículos característicos de esta afirmación de Pablo, que son 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. En 1 Corintios 3:16, Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y en 1 Corintios 6:19, Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por el otro, Pablo advierte a quienes destruyan el templo de Dios. En 1 Corintios 3:17, Pablo dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fumar entonces implica destruir el templo de Dios, porque el cigarrillo inexorablemente daña nuestro cuerpo, e implica también profanar con humo el templo de Dios, que es nuestro cuerpo y que, como nos dice Pablo, es santo. Como podemos ver, el pecado de fumar no está taxativamente mencionado en la Biblia, pero es un pecado, porque viola el principio que Pablo establece en 1 Corintios 3:17, que es una advertencia lanzada a aquellos que destruyen el templo de Dios. En lo tocante a la comida, nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado un principio contundente por demás, y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 15, versículos 11 y también versículos 17 y 18, que ya hemos referido, donde podemos leer: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Este principio debiera bastar y sobrar cada vez que nos entren dudas sobre si debemos o no comer o beber algún alimento o alguna bebida. Y finalmente, existen áreas ambiguas donde la Biblia no es contundente. La Biblia, por ejemplo, condena el pecado de borrachera en 1 Corintios 6:10, pero aunque todos los borrachos toman vino o bebidas alcohólicas, no todo el que toma vino o alguna bebida alcohólica es un borracho. Entonces, ¿es pecado tomar vino o alguna bebida alcohólica sin llegar a ser un borracho? Esa sería la pregunta. En cuestiones ambiguas como estas y otras, los principios a aplicar son
o se pueden resumir en todo lo que hemos visto hasta ahora. La motivación y la actitud que tengamos ante Dios son las verdaderas claves para evaluar nuestras acciones. Los creyentes deben evaluar sus acciones por sus conciencias. Aun si ellos están mal informados acerca de un determinado asunto, ellos deben caminar en la luz que poseen delante de Dios. El entendimiento de la voluntad de Dios por parte de los creyentes debe determinar sus acciones. Los creyentes no deben juzgar a otros creyentes por la luz que estos poseen sobre un determinado asunto. Los cristianos más fuertes no deben actuar en su libertad de tal manera que los cristianos más débiles sean dañados espiritualmente. En áreas bíblicas ambiguas, el pecado es una violación de nuestra propia conciencia, de nuestra propia convicción, más que una violación de la propia ley de Dios. Y debemos andar en la luz que tenemos, estando siempre abiertos a recibir más luz de la Biblia y del Espíritu Santo. En resumen, y para poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, creo que está mal beber vino, aún sin ser un borracho, yo puedo creer que el beber vino o cualquier bebida alcohólica está prohibido por la Biblia. Vamos a suponer que yo creo eso. Aún, como vimos en los principios que hemos enumerado, si yo estuviera mal informado respecto a este punto, yo tengo que seguir mi propia convicción, porque es la luz que yo he recibido del Señor, del Espíritu Santo y de su palabra escrita. Entonces, yo tengo que seguir esa convicción personal, aunque esté equivocada. ¿Por qué? Porque si veo a un hermano más maduro, más fuerte, que está convencido de lo contrario, de que no es pecado beber una bebida alcohólica, y yo por ver a ese hermano bebo también yo, violando mi propia convicción, entonces yo estoy en pecado. Yo estoy en pecado porque estoy violando mi propia convicción, lo que yo creo que dice la palabra de Dios, que en definitiva debe ser el principio rector, y el hermano más fuerte es culpable de que yo estoy violando mi convicción personal, y es culpable de la pérdida de la paz que yo sufro por beber vino siguiéndolo a él. Yo, equivocado, siendo un hermano más débil, yo tengo que respetar la convicción de no beber vino, si yo creo que la Biblia prohíbe beber vino, aún sin caer en la borrachera. Ese sería más o menos un ejemplo, como para resumir y graficar todo lo que hemos visto hasta ahora y los últimos principios que hemos enumerado. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que terminen viendo precisamente este video. Y bueno, que Dios los bendiga a todos, y hasta el próximo estudio bíblico, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga.